A continuación tenemos nuestra charla magistral, Ventajas y desventajas de tener como negocio una franquicia, impartida por el licenciado Ferenc Feher Tokatli, director general de Feher & Feher Consulting, arquitecto empresarial, coach de sueños, empresario y emprendedor que cree firmemente en el desarrollo de sistemas exitosos de franquicias y otros servicios enfocados a empresas de cualquier tamaño. CEO de Feher & Feher, consultoría especializada en ubicación de ideas de negocios y aceleración de empresas, certificada por el INADEM como una de las 10 mejores del país. Participa frecuentemente como articulista, líder de opinión y fuente de información en temas de negocios en los principales periódicos, revistas y programas de radio y televisión del sector empresarial. Conferencia dirigida a los inversionistas y público en general que desean conocer la realidad de una franquicia, entendiendo la relación y las diferencias de las mismas, sus ventajas y desventajas, de igual manera las condiciones para la metodología de su negocio, y así desarrollar el potencial de una franquicia y poder analizar la mejor forma para su inversión. Por otro lado, se hablará de las bondades y beneficios de iniciar un negocio probado por medio de metodologías profesionales como la incubación y la aceleración de empresas. Demos la bienvenida, por favor, al licenciado Ferenc Feher Tokatli. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Es para mí un gusto estar con ustedes esta tarde para poder platicar acerca de este maravilloso mundo de las franquicias y lo que ofrecen las franquicias en materia restaurantera. El tema de alimentos y bebidas en franquicias es sumamente fuerte. Las franquicias entran a los países y ya hablaremos de qué es una franquicia y qué lo compone, pero a manera breve de introducción, las franquicias entran a los países por el paladar. Y entran al paladar porque en la primera época, por ahí de 1989, 90, cuando importamos las primeras franquicias a nuestro país, estas franquicias fueron franquicias restauranteras. Uno piensa en franquicias y uno piensa en comida. Uno piensa en franquicias en México y por alguna razón uno piensa en temas de hamburguesas y temas de pizzas. Pero la franquicia es mucho más que hamburguesas y pizzas. Uno piensa como México país exportó las franquicias y las primeras nuevamente entraron a otros países por el paladar. Estas entraron con tacos, estas entraron con comida mexicana. Y entonces podríamos hablar que en la mayoría de los países en el mundo, en promedio entre un 30 y un 35% de las franquicias existentes son franquicias de alimentos y bebidas, y a esto habría que sumarle otro porcentaje, franquicias que tengan que ver con el tema de hospitalidad. De todo esto es que quiero hablarles. Quiero hablarles de las ventajas y desventajas de tener un negocio como franquicia. Pero hay dos maneras de entender este tema. Desde el punto de vista del que otorga la franquicia y desde el punto de vista del que invierte en una franquicia. En este mundo en donde ambos tienen que coexistir. Me presento, soy una persona que ha desayunado, comido y cenado franquicias durante los últimos 25 años de mi vida. Es a lo que me he dedicado. Me siento con la autoridad moral de venir a platicar con ustedes esta tarde
Me he dedicado, como les digo, a esto siempre. Hemos desarrollado más de 850 sistemas diferentes en México y otros lugares. Fui presidente de la Asociación Mexicana de Franquicias. Fui representante de México ante el Consejo Mundial de Franquicias o World Franchise Council, secretario general de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Franquicias. Tengo 5 libros publicados, bueno, 4 en tema de franquicias y 1 en tema de emprendimiento. A últimas fechas nos hemos dedicado, últimas fechas de algunos años, a incubar modelos de negocio, ideas, la incubación, algo que está en la cabeza de alguien y de ahí llevarlo a un plan de trabajo, un business plan y de ahí llevarlo a la calle, para después también ser parte de nuestra aceleradora en donde puedes crecer como franquicia o mediante otros sistemas. Y esto se los digo a manera muy breve para decirles estoy tranquilo de poder platicar con ustedes lo que vengo a platicar. Me parece que tengo la autoridad moral de poder hacerlo y el conocimiento para poder hacerlo. Hablemos de franquicias. Hablemos de franquicias con franqueza. Si a mí alguien me preguntara lo que significa una franquicia, a lo mejor lo más sencillo, para no irnos a cuestiones muy técnicas, sería hacer una similitud con este hombre, gracias, con este limosnero, que a diferencia de otros limosneros que nos encontramos, tiene una característica, tiene 2 sombreros. Y entonces una persona se le acercó y le dice, oiga, yo he visto muchos limosneros a lo largo de mi vida, pero nunca he visto un limosnero que tenga 2 sombreros. ¿Por qué 2? Dice, mire, es muy sencillo. Me ha ido tan bien pidiendo dinero con la mano derecha que abrí una sucursal con la mano izquierda. Y esto, de una manera muy sencilla, sería lo que es una franquicia. Una franquicia es la copia o clonación de un negocio existente, un negocio exitoso, tantas veces como el mercado nos los acepte. Entonces tiene algunas características. Copia o clonación de un negocio existente o exitoso. Lo que quiero decir con esto es que las franquicias no pueden ser incubadas y lanzadas si no tienen cierta experiencia. Lo que el franquiciatario, que es quien adquiere la franquicia, busca es experiencia, es una curva de aprendizaje menor. En países desarrollados, las mejores prácticas nos hablan de una regla 2-3 o 3-2, que significa, para franquiciar un negocio, tener 2 unidades propias que funcionen por 3 años o 3 unidades propias que funcionen por 2 años. Regla 2-3 o 3-2. Y esto es porque detrás de esos 2 años y 3 unidades, o 3 años y 2 unidades, lo que hay es experiencia. Lo que se transmite es precisamente experiencia. Pero esa experiencia tenemos que analizarla desde diferentes puntos de vista. Y yo les dije, tantas veces como el mercado lo adapte. ¿Cuántas veces lo va a adaptar un mercado? Algún mercadólogo levantaría la mano y diría, pues habría que hacer un estudio de mercado para que nos los diga. La realidad, o para mí, la cuestión es más sencilla. Es hasta donde nuestra creatividad alcance. Hasta donde nuestra creatividad alcance. Porque hoy podemos encontrar, para seguir con el mismo ejemplo de las hamburguesas, McDonald's que no venden Big Macs. Entonces te encuentras un centro de postres dentro de un centro comercial que vende pies y que vende helados, pero que no te vende Big Macs. Sin embargo, estás dentro de McDonald's. O te puedes encontrar, para irme a un rubro totalmente diferente, si quiero hablar de electrónica, por ejemplo, como las electrónicas, un icono Steren. Como Steren empieza en República del Salvador
en el centro de la Ciudad de México. Tiene unidades propias en Monterrey, en Guadalajara y en Tijuana. Y en una primera etapa empieza a crecer de una manera muy importante, pero en otros lugares de la República Mexicana en donde existen otras electrónicas, en la calle de la electrónica. Cuando se hizo el business plan de esta empresa, se llegó a la conclusión que si había 54 calles de electrónica en el país, habrían 54 electrónicas Steren, porque ahí es en donde la gente compraba electrónica. Pero ¿cómo llegas de esas 54 a más de 350? Con creatividad. Y hoy te encuentras una electrónica Steren en Mazarik o en Avenida de las Palmas, o te lo encuentras adentro de un centro comercial. Y entonces vas jugando con la creatividad y vas llegando a mercados que antes no habías pensado. Por lo tanto, es tantas veces como el mercado lo adapte, en otras palabras, tantas veces como tu creatividad te ayude a crecer con ellas. Pero tenemos otro tema. Tenemos el famoso ejemplo de las cubetas con cangrejos, en donde en México se dice que podría estar una cubeta incluso destapada, mientras que en un Japón tienes que tapar la cubeta. Y la tienes que tapar porque uno se echa la mano al otro. Y entonces van escapando y van saliendo. Pero como aquí sube uno y el otro le jala la pata, entonces no necesitas ni siquiera tener una tapa. ¡Qué tristeza! Y yo pienso que esto ha ido cambiando y ha ido evolucionando. Y es la antítesis de lo que queremos hacer precisamente en franquicias. En franquicias la unión hace la fuerza. En franquicias las economías de escala. En franquicias un comisariato que atienda tu red y otras redes. Esos son el nombre del juego. Es ayudarte a entrar en ciertas economías que son muy distintas. Ahora, vámonos a una parte más profesional. ¿Qué es una franquicia? Esta definición la encuentran en el artículo 142 de la Ley de la Propiedad Industrial, porque sí, la franquicia es parte de nuestra legislación, hay que cumplir con ciertas reglas y está en el 142 de la Ley de la Propiedad Industrial. Pero lo más importante, para no irme muy técnico, es que tenemos franquicia o estamos ante la presencia de una franquicia cuando con la licencia de uso de una marca que se otorga por escrito, se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica para que la persona a quien se le concede, que en México se le llama franquiciatario, pueda producir, vender bienes o prestar servicios de una manera uniforme, de una manera estandarizada, pero utilizando los mismos métodos operativos, los mismos métodos comerciales, los mismos métodos administrativos establecidos por el dueño de la marca, llamado en México franquiciante, y estos que sean tendientes a mantener la calidad, el prestigio e imagen de los productos o servicios que el primero tiene. En otras palabras, y de una manera muy sencilla, tienes que tener 4 elementos, y ahorita me voy a regresar a esta. 4 elementos. Franquiciatario es quien adquiere la franquicia. Franquiciante, quien es el dueño de la marca y otorga la franquicia. Pero tienes que tener 2 elementos. Marca, una marca registrada, aunque la ley te dice registrada o en trámite de registro, cosa con la que yo no estoy muy de acuerdo, porque parte de lo que estás transmitiendo es una marca. ¿Pero qué quiere decir con esto? Que si no cumples la regla 2-3 o 3-2, que si tú insistes y naces con un concepto, con una nueva marca y apenas la registraste y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no te la ha otorgado, tú aún así puedes franquiciar. Pero bueno, no estamos en un foro en donde estemos de acuerdo o no de acuerdo en las cuestiones de legislación, pero así funciona. Pero entonces tú tienes marca, logotipos, avisos comerciales, y por el otro lado tienes transmisión de conocimientos, lo que en los Estados Unidos llaman know-how, el famoso know-how, que es el qué
y el cómo del negocio. Entonces, si tú tienes un franquiciatario, tienes un franquiciante, tienes marca y tienes transmisión de conocimientos, estás ante la presencia de una franquicia. Por lo tanto, y si se fijan desde la definición, no habla de dinero, no habla de regalías, no habla de cuotas o de franchise fees. Es igual franquicia. Una persona que a lo mejor se dedica a vender helados. Es más, me voy a otro ejemplo que a lo mejor lo han visto, afuera de una iglesia o afuera de una universidad, el bochoelote, que venden esquites y elotes. Y es una franquicia. Es una franquicia en donde la tecnología o la metodología que se transmite es la temperatura a la cual tener el bote o cómo poner el palito y el chile y la mayonesa. Eso es igual franquicia porque tiene una marca, porque transmites un conocimiento. Eso es igual franquicia que como puede ser la operación tan compleja de un hotel. Entonces, la franquicia no tiene que ver con temas de complejidad. La franquicia tiene que ver con modelos, con sistemas. Y una manera muy sencilla de entenderlo sería como una carretera libre y una carretera de cuota. Si queremos ir de aquí a Acapulco por tierra, tienes dos opciones, por la libre o por la de cuota. La libre no te cuesta. La libre vas a hacer más tiempo para llegar a tu destino. Si en la libre tienes un accidente, no tienes un seguro de viaje. Pero hay muchas personas que preferimos irnos por la libre porque nos gustan las vistas, los restaurantes que hay, o porque simplemente no queremos pagar un peaje, o porque no tenemos prisa en llegar a nuestro destino, que es Acapulco. El que se va por la de cuota es el que, y no es que sea mejor una que otra, son personalidades. El que se va por la de cuota es aquel que decide pagar un peaje, que necesita hacer menos tiempo, siempre y cuando no haya marchas o no nos bloqueen, que si tiene un accidente hay un seguro que va implícito cuando tú pagaste el peaje, que está mejor pavimentada, mejor iluminada, por lo tanto vas a hacer menos tiempo. Aquí es menos tiempo, es línea recta, una carretera de cuota, una franquicia y una curva que es por donde te vas a una carretera de cuota, lo que sería un modelo de un negocio independiente. Y todo esto entonces es la relación de derechos y obligaciones entre las partes llamadas, como les dije, franquiciatario y franquiciante. Es yo te doy, pero yo te exijo. Yo necesito de ti esto, pero yo te pago o te doy esto a cambio de. Entonces los franquiciatarios se vuelven unos verdaderos embajadores de las marcas. Son los dueños en otros lugares, pero es una manera de crecer de una forma muy interesante, porque puedes crecer y ya veremos las ventajas con capital de otras personas. Si me ayudan por allá, por favor, porque esta ya la siguiente. Entonces, es derechos y obligaciones de las partes, en donde la marca tiene un peso muy importante, porque la marca representa, la esencia de un negocio. Traje un pequeño video para que veamos en pocos minutos lo que para mí significa la importancia de una marca. Y de aquí, el que está pensando en crecer sus negocios, la primera recomendación es registra tu marca, porque además es un trámite tardado el resultado, pero sencillo y rápido y muy económico el registro de una marca. Venga, vida.
sí, la marca representa algo fundamental en la vida de todos nosotros. Y un coche y otro te llevan a un lugar, pero uno tiene una marca que significa algo. Y por lo tanto las marcas hay que hacerlas, diseñarlas, crearlas, apapacharlas, cuidarlas, crecerlas. Hoy yo apostaría por registrar muchas de las marcas que más adelante se pueden convertir en megamarcas y evitar una serie de problemas como el registro de marcas pirata, que se vuelve un deporte nacional en países tercermundistas. Y hay que tener cuidado. Gente que está a la búsqueda de marcas para después vendértela a ti, dueño de esa misma marca. Entonces, la marca es algo que yo cuidaría, es uno de los elementos fundamentales de la franquicia. La otra es el famoso know-how, que son los dos elementos que les comentaba. ¿Qué es el know-how? Es el famoso, o lo podemos equiparar con la receta secreta de la abuela. Pero si lo que tú tienes es una receta secreta, ¿qué es lo que te ha hecho exitoso? Porque el restaurante que tienes maneja una receta secreta del mole de la abuela y entonces no lo quieres franquiciar, porque si lo franquicias entonces vas a dar la receta secreta de los demás. Estás equivocado. Porque tú puedes dar el mole envasado y que diga una etiqueta muy bonita, la receta secreta de la abuela, y lo que estás franquiciando no es el mole. Lo que estás franquiciando es el sistema del restaurante, el restaurante en sí. Entonces muchos no franquician por temor a perder esa información confidencial que guardas tanto que no la puedes explotar como la deberías de explotar. Que no le puedes, que tienes un costo de oportunidad y que no le sacas el jugo que le deberías de sacar. Entonces, yo les decía, ¿quién es el franquiciante? Les decía, el dueño de la marca, el dueño del know-how, el que innova o desarrolla nuevos productos, es el que tiene la experiencia comercial, el que realmente tiene esa relación con los proveedores, el que conoce de administración, de la mercadotecnia y la publicidad, el que administra la imagen corporativa, en general el que debería de proporcionar la asistencia técnica. Esto es a lo que te comprometes cuando vas a franquiciar un negocio. Y como franquiciatario tienes que entender que tienes un compromiso en el largo plazo, que no estás adquiriendo un negocio hoy para venderlo mañana, que eres un embajador de la marca. El franquiciante debe entender que se va a casar en el tiempo. El franquiciante debe entender que va a brindarle apoyo a los franquiciatarios a lo largo de mucho tiempo y no vas a franquiciar para cobrar franchise fees y después ya no dar una asistencia técnica. El franquiciante verdadero es el que tiene una estructura financiera y operacional. Es aquel que se dedica a diseñar nuevos productos, recetas, platillos. Es aquel que entiende, conoce y aplica la mercadotecnia. Pero al mismo tiempo, el franquiciatario debe de apreciar el valor de esa marca, porque ya vimos la importancia de la marca. Entonces el franquiciatario debe de aprovechar y apreciar y valorarla. El franquiciatario tiene que seguir reglas, venderlo autorizado, al precio autorizado. Tiene que saber guardar la confidencialidad que los ha hecho exitosos, porque lo que me van a dar a mí no lo puedo andar repartiendo entre cualquiera, porque es lo que me ha hecho a mí fuerte. No puedo hacer lo que yo quiera, tengo que manejarme de una forma estandarizada, y si el logo es amarillo, y si abro de 9 de la mañana a 10 de la noche, hablo del 9 de la mañana a 10 de la noche, y no puedo hacer yo cosas distintas. Tengo que utilizar la publicidad y la imagen autorizadas. Tengo que entender que me van a supervisar, y me van a supervisar para que precisamente no haga lo que yo quiera, porque el público final, que al final somos todos, queremos ver una cuestión estandarizada. Si pensamos en la M de McDonald's, te puede gustar o no gustar el producto, pero sabes lo que te vas a encontrar. Y tú sabes que cuando entras a un McDonald's huele de tal manera, la iluminación está de tal forma, te encuentras, y nuevamente no es una cuestión de gustos. Aquí podríamos hacer una encuesta y levanten la mano a quien sí le gusta y a quien no le gusta. Pero lo que no es distinto es que todos encontramos una estandarización. Entonces las franquicias controlan la calidad, las franquicias controlan la estandarización. Ahora, como en todos los sistemas de distribución
como en todos los sistemas de negocios y de crecimiento, hay ventajas y hay desventajas. Y la franquicia no es para todos. Hablemos primero de la parte positiva, las ventajas. Si yo franquicio un negocio, voy a tener mucho mayor eficiencia en esas nuevas unidades que están directamente operadas por franquiciatarios y asesoradas por especialistas. Aquí me voy al refrán de el que tiene tienda, que la tienda. Entonces, el segundo es una baja inversión. Entonces, con capital de terceros, tú creces con tu nombre, pero ese tercero está trabajando, por ejemplo, el restaurante, y quiere recuperar su inversión y hacer dinero. Entonces tienes una mayor eficiencia con una menor inversión, por lo tanto puedes crecer muy rápido y vas cubriendo diferentes mercados que vas desarrollando, y eso te lleva a un posicionamiento que va a fortalecer y va a preservar la marca que es tan importante que vimos a lo largo del tiempo. Porque no es lo mismo que yo tenga el capital para abrir 5 restaurantes, o 20 o 30, a que los pueda operar. O no es lo mismo que 50 personas inviertan cada uno en abrir 50 restaurantes. O que haya 25 personas con 2 restaurantes. Ellos invirtieron, es mi nombre, es mi marca, es mi conocimiento. Por lo tanto, el crecimiento es mucho más rápido. ¿Y a qué te lleva? En distintas franquicias a diferentes cosas. Las que venden productos o comercializan productos, a un mayor desplazamiento de ellos. Entonces no se abren franquicias por tener puntos de venta nada más, sino por tener canales fieles de distribución de tus artículos, de tus productos, pero siempre de una manera estandarizada, lo que te lleva a ahorrar muchos costos, generando un posicionamiento de marca, pero sobre todo, y si me quedara con una, es que el franquiciatario va a tener una menor curva de aprendizaje para poder dedicarse a lo que se quiera dedicar, porque va a tener a alguien que es un experto, que lo va a asesorar y que lo va a apoyar. Y esto ayuda y ayuda mucho. Antes nos dedicábamos a los negocios que nuestros abuelos o padres se dedicaban. Hoy nos podemos dedicar a lo que nos queramos dedicar. Hay más de 92 giros distintos de franquicias. Solamente, y lo vamos a ver en unas estadísticas al final, en el rubro de alimentos y bebidas hay una gama muy amplia. Si siempre quise tener un restaurante, tengo ahora a alguien que me brinda la posibilidad de hacerlo con una curva de aprendizaje mejor. Ahora, el franquiciante, y les hablaba yo de esta estandarización, que es fundamental en un negocio franquiciado, porque tú te encuentras exactamente lo que quieres, o sea, el cliente final sabe lo que va a esperar del establecimiento que va a llegar. Y esto me recordó de las famosas 3 P's de la estandarización, porque la estandarización no tiene que ver con gustos. Y entonces, como estamos entre adultos, para mí las 3 P's podrían ser incluso las siguientes: pinche, pero parejo. O sea, en español, no importa qué tan pinche esté, pero si está parejo, está estandarizado. Porque además, lo que es pinche para ti no es pinche para mí. Entonces entras en una subjetividad con tu consumidor final. Estas son las 3 P's de la estandarización: pinche, pero parejo. Pero hablando de cosas más serias, hablar de franquicias es hablar de una filosofía de beneficio mutuo. Se habla que el sistema de franquicias es de los más exitosos de la historia. Yo no sé si es de los más exitosos, pero sí da de comer a muchas familias, y no es una moda, es algo que ha llegado en el país desde 1989 para quedarse y que tiene un empuje muy fuerte, pero que basa el tema en relaciones. Y la filosofía es: si los franquiciatarios son exitosos,
el franquiciante es exitoso. A diferencia de otros modelos en donde tú ves a remar agua a tu molino, aquí lo que tú haces es que gane primero el que esté enfrente y que te dé a ganar a ti. Es una filosofía de gana poco, pero de muchos. No ganes mucho de pocos. Eso es. Yo primero veo cómo tú haces negocio, porque si tú estás haciendo negocio, seguramente yo voy a hacer negocio. Pero la única manera de lograr esto es ver a los franquiciatarios como socios o como colegas. Y el diccionario te dice que un socio es una persona que comparte el mismo fin. Y un colega es una persona que tiene la misma profesión. ¿Cómo hay que ver a los franquiciatarios? De las dos formas, como socio y colega, porque tiene la misma profesión y persigue lo mismo que tú. El problema que tenemos en muchos sistemas de franquicias es que el franquiciante quiere ver hacia abajo al franquiciatario, lo quiere ver como su colaborador, o lo voy a poner más drástico, como su empleado. Y no lo es su embajador. Si tú tienes embajadores y haces que ellos hagan dinero para que te regresen a ti dinero, la fórmula de la franquicia seguramente funcionará. Pero riesgos hay, problemas existen y no los podemos ocultar. Y yo quiero hablar con franqueza, como les dije, de las cosas positivas y de las cosas complicadas. En una franquicia es muy complicado si tienes un franquiciatario que hace mal uso de tu marca, porque tú la cuidaste durante años, se la dice un embajador y ese embajador hizo mal uso de ella. Puede ser en imagen, en un restaurante, imagínense que haya un mal manejo de los alimentos y que alguien se enferme. Aunque legalmente, jurídicamente no te afecta, porque hay un tema que se llama independencia de los contratantes. Las razones sociales son distintas. La verdad es que mercadológicamente hablando te pega y te pega fuerte. Entonces no podemos omitir que hay un riesgo. Pero ¿cuál es una posible solución? Yo a mi equipo de trabajo lo que les digo es: cuando me traigan un problema, tráeme una posible solución. Te pago para que me traigas soluciones, no problemas. Los problemas me llegan solitos. Aquí yo recomendaría, sin duda, lo más importante: elige al franquiciatario adecuado. Si eliges al franquiciatario adecuado, no te equivocas. La otra puede ser una fuerte inversión en el desarrollo del sistema de franquicias. Oye, ¿cuánto cuesta desarrollarme bajo un esquema de franquicias? Es muy variable, pero les podría hablar de entre 280 y 450 mil pesos. Oye, pero es mucho dinero desarrollarme. Sí, pero lo que vas a hacer es recuperarlo con la venta de las primeras franquicias. Entonces lo haces para después recuperar ese dinero y seguir creciendo. Oye, que hay bajos índices de rentabilidad por cada unidad. O sea, hacer todo esto para que cada unidad me deje muy poco. Sí, pero repito que la ganancia se basa en volumen. Ganar poco de muchos y siempre con una organización corporativa ligera. No voy a crecer de una manera muy fuerte mi plantilla, mi organigrama, porque eso no te va a llevar a tener los resultados que estás buscando. Hay una importante que es la resistencia de los franquiciatarios a pagarte regalías, porque el Excel lo aguanta todo y es muy fácil agarrar y decir: oye, me van a pagar tanto de regalías mensuales multiplicado por tantos establecimientos, es tanto. Ese es el Excel, ahora que te lo paguen. ¿Cómo vas a hacer para que te lo paguen? Presencia, asistencia técnica, dándole cosas a cambio. Si no le das cosas a cambio, definitivamente no te las van a pagar. Es como aquel que renta, pues tú le pagas al dueño la renta de tu departamento, si cuando tienes una gotera van y te la arreglan. Si no, ahí empiezan los problemas. En México hay una muy marcada que es presión por parte de los franquiciatarios por alterar los métodos de operación. Es que si le echo menos gramos de jamón al sándwich, al final del año me ahorro tanto. Sí, pero esta es una franquicia que tienes que meterle tantos gramos porque eso es el nivel del sándwich. Pero sucede, no puedo decir que no sucede, pero ¿qué hay que hacer? Pues difundir y hacer respetar los manuales de operación que salieron de la experiencia y no de la necedad del franquiciante. Una muy grave es el rompimiento de la lealtad y el espíritu de equipo.
Porque imagínense, aquí si un franquiciatario molesto o enojado puede echar a perder al resto de los franquiciatarios. Es una manzana podrida, puede podrir al resto de las manzanas de la misma canasta. Tú tienes que mantener un control total y absoluto sobre tu equipo de franquiciatarios. ¿Cómo? Con comunicación y constancia. Con mucha constancia, confiando en ellos. Y como todo en la vida, te puedes encontrar con franquiciatarios incompetentes o con franquiciatarios no éticos. Hoy, temas de lavado de dinero, temas son delicados de que alguien compra una franquicia simplemente para tener una salida. ¿Qué hay que hacer? Definición correcta, adecuada y ser muy serios en el perfil de los franquiciatarios. Pero la realidad es que son mayores, bajo mi muy personal punto de vista, las ventajas que hay que las desventajas si manejas un sistema sano. Ahora, para el que compró la franquicia también tiene sus riesgos, ¿eh? Oye, que me van a disminuir mi posibilidad de innovar y mi posibilidad de actuar. Hasta cierto punto sí, pero una buena franquicia es la franquicia que acepta sugerencias de los franquiciatarios. Un ejemplo muy trillado es que la cajita feliz de McDonald's fue inventada por una franquiciataria, y esto es real, por una franquiciataria en Guatemala. Oye, pero me voy a tener que apegar totalmente a los manuales operativos. Sí, pero la idea que te apegues a ellos es porque vienen de mi experiencia, es porque derivan de una serie de conocimientos que hemos adquirido a lo largo del negocio, no necedad. O aquel que dice, oye, yo no quiero que me supervisen, un rechazo a la supervisión. Una buena franquicia es la que logra darle la vuelta a eso y que los franquiciatarios te pidan la supervisión, porque se sienten más en control de las operaciones. Ahora, hay que lograr que las visitas sean realmente visitas de asesoría, visitas de apoyo, que les sirvan a los franquiciatarios. Otro gran problema es no haber seleccionado el mejor negocio, el negocio más afín a las pretensiones personales. Como tenía yo 300,000 pesos o 500,000 pesos, pues le quise invertir en la que más me latió o la que un buen vendedor me vino a vender. Lo que hay que hacer es demostrarle al inversionista antes de que firme el contrato de qué se está tratando la franquicia y en qué se va a meter. El negocio de franquicia es para firmar varias veces y seguir a lo largo de los años. Y para esto hay documentos legales como la COF o circular de oferta de franquicias que se tienen que entregar 30 días previos a la firma del contrato de franquicia. Pero así como nosotros nos arriesgamos franquiciantes a que tengamos un inversionista poco ético, pues también un riesgo es que hay franquicias que no son serias, en la viña del Señor hay de todo, y que haya franquicias o personas que se dicen franquicias o que franquiciaron simplemente para no quebrar sus negocios. Es que imagínate, ya no tengo ni por dónde, pues invento que soy una franquicia, me hago de 5 o 6 franquiciatarios que cada uno me dé tanto dinero upfront por la parte de franchise fee y ya con eso me nivelo el barco. No, por eso hablamos de tener estructura, de tener experiencia, de conocimiento. Lo que hay que hacer es demostrar la visión del franquiciante en el largo plazo y el apoyo que va a tener con toda la red. Me encantaría seguir y podría quedarme horas hablando del tema de franquicias, pero me gustaría para finalizar, las estadísticas y los números son fríos y no mienten. Entendamos qué es el sector franquicias en cifras. Si hablamos de una población en México de más o menos 110 millones de habitantes, dependiendo a quién le preguntes, hay quien dice son 120, hay quien dice son 118. Si hablamos de 110, hay en México más de 1,500 marcas. Perdón, eso es lo que pasa cuando uno no trae su propio clicker. Hay en México, otra vez, más de 1,500 marcas que franquician. O sea, McDonald's es una, Farmacias del Ahorro es otra, Steren es otra. Hay más de 1,500, generando empleo directo, más los indirectos, a más de 800,000 personas, con más de 75,000 unidades de negocio. Imagínense aquí también la oportunidad que hay para proveedores
de las franquicias, donde hay 75,000 puntos que pueden consumir tus artículos, en donde se espera un retorno de la inversión de entre 9 y 36 meses para inversiones de alrededor de 1,5 millones de pesos. Esto es lo que está esperando la gente. Por 1,5 millones de pesos, 2 millones, recuperar su inversión entre 9 y 36. Aquí no hay magia. Una franquicia que cuesta 400,000 pesos no te va a dejar 50,000 pesos mensuales. Porque muchas personas dicen, bueno, yo tengo 400, pero necesito 80,000 para vivir. No lo da, no lo da. México es uno de los primeros 5 países con mayor crecimiento en número de franquicias en el mundo. Si nos vamos al origen, esto es interesante porque el 85% de las franquicias en México son mexicanas. Y si yo preguntara en la calle, la mayoría piensa que son franquicias estadounidenses, pero la mayoría son mexicanas. Y de ese 15% restante son de Estados Unidos, de España, Brasil y otros. Las ciudades con más unidades, no es magia, son los principales polos en el país para este negocio y para otros negocios. Ciudad de México de alrededor, Estado de México, Nuevo León, en específico Monterrey, Guanajuato, Querétaro, etc. Vean este que es muy interesante. Yo les decía que era alrededor del 30%. El 31% de las de esas 1,500 que vimos es de alimentos y bebidas, un foro que hoy nos trae aquí. Pero servicios generales, cuidado personal y otros han ido creciendo. En México, desde por ejemplo cuando tienen que trabajar papá y mamá para llevar un mayor sustento a la casa, entonces necesitas franquicias o necesitas negocios que se ocupen de tus hijos mientras ellos están en la casa. O necesitas a lo mejor cuidados para personas de la tercera edad porque ya no los puedes cuidar tú en la casa porque te fuiste a trabajar. Entonces hay mucha filosofía de negocios detrás de esta parte. En México hay el 65% de esas 1,500 son franquicias que se le llaman jóvenes, que tienen de 1 a 24 unidades. El 27% están en crecimiento, tienen de 25 a 74 y el 8% son franquicias consolidadas con más de 75 unidades, lo que significa en otras palabras que estamos en un país con un costo de oportunidad todavía muy amplio para tener un crecimiento muy importante y consolidación en materia de franquicias y diferentes marcas. Amigos, la franquicia es un negocio de 4 ganares. El primero que gana es el consumidor final. Y si gana el consumidor final, el que gana es el franquiciatario. Y si gana el franquiciatario, gana el franquiciante. Y si gana el franquiciante, ganan los proveedores del franquiciante. Es un modelo de negocios que incluye a las 4 partes. Pero como dijo Andrés Ruemer, pensador mexicano, político, no tenemos tiempo para detener el tiempo. Y es una frase que a mí me gusta mucho en este tipo de foros, porque las ideas no son del que las piensa, las ideas son del que las aplica, las ideas son del que las lleva a cabo. ¿Cuántas veces han estado en la calle y han visto y dicen, ¿te acuerdas que te platiqué de una idea que tenía de hacer esto? Mira, ahí lo hicieron, qué bien les va. Sí, porque las ideas son del que las lleva a cabo. La mayoría de empresarios mexicanos que no logran cumplir sus sueños son aquellos que sufren el síndrome del sopilote estreñido. Y el síndrome del sopilote estreñido es el que mata al empresariado. Este es el que planea y no obra. Lo que hay que hacer es cumplir nuestros sueños de crecimiento. Hay que aventarse, hay que aventurarse y hay que ver otros caminos. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. No sé si tengamos tiempo y aplique si alguien tuviera alguna pregunta que quisiera hacer con mucho gusto. Sí, claro.
Tenemos espacio para preguntas y respuestas, por favor. Perfecto, por aquí hay una. Y mientras pasan el micrófono para acá adelante, les puedo platicar varias cosas. Una es, precisamente el jueves que entra, es la convención de la Asociación Mexicana de Franquicias. Esta convención se va a llevar a cabo jueves, viernes, sábado de la semana entrante en Ixtapa, Zihuatanejo. Si alguien está pensando en entrar en el mundo de las franquicias, es altamente recomendable el ir a esta, en donde hay una cantidad importante de marcas, en donde van las marcas, los franquiciantes, para hablar de temas relacionados con el sector. Valdrá la pena. La página de internet de la asociación, www.franquiciasdemexico.org. Yo voy como otro escucha más y para seguir aprendiendo y conviviendo con otras franquicias. Si alguien tuviera dudas, también por ahí estaban en la pantalla mis datos y con mucho gusto. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por el espacio. ¿No? Ahí está. Sí. Bueno, muchas gracias por el espacio, por la plática. Mi pregunta es, ¿de qué manera determinas cuando el mercado ya no puede aceptar una franquicia más de tu marca? Por ejemplo, lo que le sucedió a Tortas Hipocampo, Sport Tortas, que saturaron el mercado y en algún momento ellos mismos fueron su propia competencia. Mira, mi opinión personal es que los mercados no se saturan, la mía. Y hombres razonables podemos diferir y alguien opina de una manera diferente. Mi opinión es que los negocios hay que reinventarlos todo el tiempo. Hay un libro que me encanta y que se los puedo dejar como experiencia, si lo pueden leer, que se llama Purple Cow o La Vaca Morada, de Seth Godin. Ya hay en español. Muy rápido, una familia va viajando por Europa y va viendo las praderas con vacas preciosas, animales grandes, manchones blancos con negro así. Y la familia, el papá, la mamá y los hijos van hablando de las vacas todo el tiempo. Es que ve qué vacas, ve qué hermosas vacas, en nuestro país no hay este tipo de vacas. Pero pues ¿cuánto tiempo pueden hablar de vacas? Entonces después de unos kilómetros cambian en la conversación a otro tema. Y el autor lo que te dice es, imagínate que de repente te encontraras vacas moradas, igual preciosas, pero con manchones morados, con blanco. La atención de la familia volcaría nuevamente a decir, oye, ve qué hermosas vacas. Lo que hay detrás de todo esto es que los negocios tienen que encontrar sus vacas moradas, porque si no empezamos a ser parte del paisaje. Y cuando eres parte del paisaje ya no te ves. O sea, estás ahí pero no te ves. Entonces tienes que reinventarte todo el tiempo. El problema de estas dos marcas en específico que mencionaste, sobre todo en Hipocampo, porque además tengo el conocimiento, fallece el patriarca y no se reinventan. Hoy están precisamente en el momento de reinventarse, se están reinventando. Las de Campos, en donde no tengo el conocimiento exacto, pero están colgadas de un ícono que en ese momento es una autoridad conocida por todos. No somos eternos y entonces cuando surgen nuevos íconos habría que reinventarse. Sería mi opinión desde afuera. Con todo gusto. Buenas tardes. Estamos muy interesados en pasar a esa etapa. Se me hizo muy valioso la información que obtuvimos hoy. Una pregunta del millón. ¿Cuánto cuesta si uno contrata un despacho que lo asesore uno a convertirse en franquicia, en promedio, más o menos? Con todo gusto. Es lo que les mencionaba hace unos momentos, pero va a variar de despacho a despacho. En alguna época llegamos a hacer alrededor de 18 o 20 despachos o 22 despachos dedicados a este tema. Hay que analizarlos todos, hay que checar con todos. Yo me iría por alguno que esté avalado por la Asociación Mexicana de Franquicias o que sea de los certificados de la Asociación Mexicana de Franquicias, entonces vas reduciendo. Y el que te dé consultoría tiene que tener muchas características, principalmente que tenga empatía contigo, porque no es hacer un manual. Hacer un buen manual se lo puedes pedir a algún estudiante o a alguna universidad o hacerlo internamente, pero es esa letra pequeña que no está, son esa curva de aprendizaje menor
que te va a llevar de la mano a lograr tu objetivo, que tu objetivo no es desarrollar la franquicia, sino es estar comercializando muchos productos o servicios a lo largo del tiempo. Entonces de repente hay quien se pierde y dice, bueno, pues es que el negocio es hacer manuales. No, el negocio no es hacer manuales, el negocio es hacer que tú hagas negocio. Entonces tiene que haber una empatía y habría que platicar con todos, evidentemente porcentaje de bateo y de éxitos en la calle con historias reales, habría que hablar con clientes. Habría que ver el conocimiento que tienen en el giro específico que estás buscando y demás. Pero hablando ya en general, tomando todo esto en cuenta, yo te podría decir que los despachos económicos están alrededor de 200,000 pesos y los despachos, depende de la complejidad del negocio, los más elevados hasta 450, 480,000 pesos. Hay diferentes maneras de pagar, hay mensualidades, hay tarjetas de crédito, hay intercambios, o sea, es muy dinámico. Habría que analizar el caso en particular. Muchas gracias. Con todo gusto. Sí. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Hernández. Quisiera saber si la Asociación Mexicana de Franquicias ofrece algún diplomado o... Perfecto. Es muy buena pregunta. Sí, hay dos tipos de cursos que da la Asociación Mexicana de Franquicias. Uno, si vas a empezar, es el que yo recomendaría, que es un curso, no sé llamarle express, pero es un curso intensivo, le llaman ellos. Curso intensivo en franquicias es 2 días. 2 días todo el día, o día y medio más o menos. La información se da casi cada 3 meses. La información está en la misma página que te di, franquiciasdemexico.org. Hay otro del que soy profesor hace más de 15 años, que es de la mano con la Universidad de Anáhuac del Norte, que es un diplomado que se llama PROCEF, Programa de Certificación para Ejecutivos en Franquicias. Es el más elevado que hay en nivel en México y en otros países inclusive. Son 9 meses, es una vez al mes, todo el viernes y medio sábado. Es un sistema tipo Harvard o tipo IPADE, una vez al mes, y ahí tienes mucha experiencia detrás del mismo. La información acaba, este año ya no tiene caso, porque el último módulo acaba en noviembre, estamos en septiembre, pero empieza en marzo nuevamente. Nosotros como despacho damos cursos todo el tiempo, entonces la información la encuentras ahí en franquiciasdemexico.org o en nuestra página. Y hay mucha literatura, no es como antes. Hoy hay mucha literatura. Hoy tú pones franquicias en la web y te aparecen muchas cosas. Te digo, yo tengo 4 libros publicados en el tema. Entonces, si lo que quieres es compenetrarte más, hay mucha información. Y si nos mandas un correo también con mucho gusto te lo damos. O sea, te decimos qué hay en México, qué hay en el mundo. En Miami hay una universidad que vale la pena. En febrero es la Convención Mundial de Franquicias. Vamos más de 45,000 personas a una convención en Estados Unidos, en Las Vegas, que es impresionante para hablar nada más de franquicias. Ahora, ¿te quieres meter? Ve a la convención la semana que entra y ahí vas a también tener un mundo de posibilidades interesante. Sí, por allá. Una más, por favor. A ver, la pregunta que yo tenía era, del lado del inversionista, Sí. ¿cuál sería el parámetro más importante que analizarías tú para tomar la decisión de con quién inviertes tu dinero para tu negocio? Es muy buena pregunta. Yo lo que te diría es, hay que investigar antes de invertir. Y yo lo que haría es preguntarle a los que ya invirtieron cómo les ha ido y si les han cumplido o no les han cumplido lo que se les ofrecieron. Ya no puede haber tantos paleros que todo mundo hable maravillas. O sea, tú quieres comprar una tintorería de X marca, que te den la lista de franquiciatarios. No, no te lo doy porque es confidencial, yo corro para el otro lado. Oye, que fírmame el contrato y luego te platico, córrele para el otro lado. O asesórate de despachos. O sea, me iría a alguna franquicia que esté dentro de la Asociación Mexicana de Franquicias, aunque el asociacionismo en México no es obligatorio, entonces tampoco quiero excluir a alguno que sea bueno, que por alguna razón no esté en la asociación, pero ayuda. O revisa la lista de desarrollados por despachos, entonces si fue desarrollado por un despacho serio, normalmente estaría bien, pero yo tendría mucho cuidado y le preguntaría a quien ya invirtió en esa franquicia.
y ese es el mejor tip que te puedo dar, me parece. Me parece que no hay más tiempo, entonces no me queda más que agradecerles de corazón el tiempo. Tienen mis datos, estoy en redes, tengo el Facebook Ferenc Fejer o en Twitter. Con mucho gusto estoy a sus órdenes, me encantaría quedarme mucho más tiempo, pero tenemos otras conferencias muy interesantes. De corazón, muchísimas gracias y muy buena tarde. Gracias. Gracias. Agradecemos a Ferenc Fejer esta magnífica participación y le entregamos un reconocimiento de parte del Congreso. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias y gracias a la UVM. Además, soy muy cercano a la UVM y he tenido el privilegio de ir prácticamente a todos los campus de la UVM. Gracias por patrocinar este tipo de eventos. Muchas gracias. Con permiso.